no quería flores de un día, buscaba que fueran... El difunto Hernández Luna algún día me dijo que cualquiera podía escribir una novela alguna vez, no cualquiera la corregía y no cualquiera lograba publicarla, pero que no era, en realidad no es tan complicado, y con el cuento es todavía más accesible. Cualquiera podría, no cualquiera en el sentido peyorativo, pero cualquier buen lector, cualquier persona sensible tiene la capacidad de escribir un buen cuento en algún momento. Entonces yo buscaba que fuera como para gente que hubiera tenido un compromiso creativo con esta labor más consistente. Identifiqué 3 generaciones de autores: una primera generación que aparece alrededor del Premio Puebla, a la segunda a la que yo pertenezco junto con Pepe Rojo, que también vino aquí alguna vez, que es todos los que crecimos a la luz de esa escena contracultural que había entre principio y mediados de los años 90 en la ciudad, bueno, en México y en todos lados, y los que han estado empezando a escribir con el siglo, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezaban todos los problemas. Había una lista gigantesca de cuentos que me hubiera gustado tener, de haber completado mi wishlist. Hubiera tenido un libro de 700 páginas que era imposible. No fue tan complicada la sesión. Había un solo cuento que estaba metido en problemas de derecho, que era el de Gabriel Trujillo, que lo tenía comprometido con Norma, pero el contrato terminaba en estos días, y entonces ya no tuvimos problema. Hice mi lista, convoqué, originalmente había otros 3 cuentos. Uno de los autores le hice unas observaciones de editor y dijo que nadie cambiaba ni tocaba sus textos porque él era un escritor, pues una serie de adjetivos muy laudatorios, ¿no? Entonces dije, bueno, pues muy bien, pero tu cuento en este momento para mí no es publicable, se quedó fuera. Y un par no contestaron. Después lo lamenté mucho porque Juan Hernández Luna estuvo a punto de estar incluido y no contestó el mail, y ahí se quedó. Y bueno, Juan murió hace poco, entonces ya ahí se perdió la oportunidad de reconocerle su labor como fantasista, ¿no? Ya como en el lado de la parte gustosa es que recuperé, yo creo que los que trabajamos subgéneros debemos optar por romper guetos. Es decir, la búsqueda debe ser el lector especializado llegará a tus libros. Todos los que somos lectores de ciencia ficción, llegamos a las ferias del libro y el primer lugar a donde vamos es donde sabemos que hay este tipo de cosas, ¿no? Yo siempre voy corriendo a Minotauro a ver qué novedades hay, es decir, bueno, antes, la cosa curiosa, la librería parroquial importaba los libros de ultramar, entonces yo siempre iba corriendo ahí. Es decir, ese lector ya está ganado de antemano, porque hay una cuestión ahí solidaria. Entonces yo creo que esta labor debe ser hacia el lector no especializado, por 2 razones. Una porque ahí está el futuro de cualquier tipo de ejercicio imaginativo en nuestra literatura nacional. O sea, tenemos una tradición de realismo socialista, me parece muy bien, y con grandes obras. Yo siempre digo, mi escritor mexicano favorito muerto es Jorge Ibargüengoitia, no escribe una sola palabra de literatura fantástica. Lo mismo pasa con Revueltas, ¿no? Y por el otro lado está esta tradición fantástica que siempre ha tenido estos problemas para llegar a sus lectores, que además es abultada, ¿no? O sea, Francisco Tario, Pedro Miret, es decir, no es una cosa como improvisada. Y la otra era mostrar esta labor que además varios de los cuentos, por ejemplo, habían estado fuera de circulación durante muchos años. Si tú eras un coleccionista, pues a lo mejor tenías varios de estos por ahí, pero el público general no tiene acceso a mucho de este material. El cuento por el que, hay 2 cuentos por los que realmente yo decidí hacer esta antología. Uno es Ruido Gris, de Pepe Rojo. Pepe Rojo merecería ser obscenamente exitoso y rico, y no ha tenido como esa suerte editorial, y publicó en los años 90 este cuento que ganó un premio, y desde 1996 por ahí el cuento no se volvió a reimprimir. Es un cuento que estaba perdido. Es el cuento de ciencia ficción mexicano más leído en los Estados Unidos porque está traducido en una antología de ciencia ficción latinoamericana. Entonces me parecía terrible que no estuviera. Es sobre un tipo que se implanta unas cámaras en los ojos porque las televisoras necesitan, esto está escrito en 1996, por ahí 94, las televisoras necesitan esto de prime time en vivo, o sea, noticias
entre más morbosas y obscenas mejor. Entonces hay voluntarios que tienen cámaras instaladas en los ojos, que además no les pertenecen a ellos, automáticamente los ojos les pertenecen a la corporación televisiva, y van buscando noticias para transmitir en vivo, peleando por el tiempo televisivo, ¿no? Lo cual en 1995 o 96 era una idea como muy visionaria, y hoy de repente se convierte en ideas casi realistas, ¿no? Otro de las recuperaciones es La Pequeña Guerra, que escribe Mauricio José Schwartz en el 84, gana el primer premio en Puebla, y es sobre un escenario en el que la sobrepoblación obliga a que cuando un niño cumple 10 años, tienen que pelear en una guerra masiva, que además normalmente salen horriblemente mutilados, para poder merecerse su lugar en el mundo, ¿no? Escrito como La Pequeña Guerra se llama, de Mauricio José Schwartz, es con el que abre el libro. Mauricio, a todos, seguí la receta de Harlan Ellison, de que él te presentara el cuento y luego pedirle a cada autor un texto sobre su cuento a la distancia, poca o mucha que tuviera. Mauricio dice, lo hice pensando en la feroz competitividad que impulsaba el neoliberalismo en los años 80, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y dice una frase que a mí me parece demoledora. Dice: la competitividad a ultranza deshumaniza, intuía yo hace 25 años y ahora lo tengo confirmado. Entonces, esa capacidad para poder ver o hablar de la realidad se encuentra en pocos lados de manera tan vigorosa como en la ciencia ficción, y por eso me interesan estas metáforas, y por eso fundamentalmente quise recuperar este libro como lector, o todos estos textos, porque me parece que aquí hay ideas no solo interesantes, incluso bastante peligrosas, que valía la pena compilar en este volumen. No fue fácil además publicarlo. Yo fui con tres o cuatro de mis editores, o sea, gente con la que yo ya había trabajado, y acabé publicándolo de la manera más como circunstancial e inesperada, con un editor con el que yo nunca había publicado. Además lo publica SM, que es una editorial especializada en literatura juvenil. Me acuerdo mucho que de repente me habló mi editora, Laura Lecona, me habla por teléfono y me dice: oye, lo queremos proponer para la SEP. Entonces yo le decía: bueno, hay masturbación, hay violencia, y ella me dio la mejor respuesta que te puede dar una editora, y me dijo: ¿tú crees que todo eso es ajeno al mundo de alguien de 14 años? Y entonces yo: pues, por supuesto que no. Y ese es el resultado de este peregrinar, de conseguir los cuentos y tratar de romper guetos. Insisto, es un libro hecho para el lector no especialista, y para los que ya conocíamos algunos o varios de los textos, saber por qué nos enamoramos de este subgénero por primera vez. Y ese es el producto del esfuerzo conjunto de 18 autores, y resalto un poquito, porque sabía que eso que decías de las mujeres, ¿no? Me parecía muy torpe poner los viajeros y las viajeras, ¿no? Pero estoy muy contento el fenómeno de esta como Club de Toby, no es solo en México, en general en el mundo hay pocas escritoras de ciencia ficción, y desde luego hay menos escritoras que escritores. Yo siempre sostengo que lo que pasa es que las mujeres pueden tener, como pueden tener a los hijos o a las hijas, ¿no? En la corrección política, pues cualquier acto de creación nuestro al lado palidece. Por eso construimos catedrales y pintamos cuadros, porque no podemos ser papás, no podemos tener a los niños en nuestro vientre. Pero estoy muy contento, tengo a 3 escritoras, 2 de ellas muy jóvenes, de apenas con un par de libros publicados, pero puedo sostener que puedo garantizar que se van a pasar por lo menos una muy buena tarde leyendo Los Viajeros. Sí, bueno, haciéndote un poco otra pregunta que va muy bien por aquí, bueno, otra pregunta para que nos respondas. Vemos aquí que, por ejemplo, está, bueno, Gerardo, pero Hagenbeck, que es un escritor que escribe mucho sobre policíaco. Bueno, también está Ignacio Padilla, que tiene otros textos no policíacos muy interesantes.